en el micrófono. Dale. Si pasa algo, bueno, lo interrumpí. Bueno, y lo que vamos a ver hoy, la parte, como ven, de energía atmosférica. Yo tengo que cerrar la ventana porque entra todo el ruido de los autos de afuera. Y lo que vamos a comenzar viendo son diferentes tipos de coordenadas, y esas están relacionadas con la latitud, la longitud, ¿sí? Y las vamos a expresar de otra manera de la que lo conocemos en general, porque conocemos el valor a veces, pero no sabemos qué es. Por lo tanto, como ustedes saben, la forma de la Tierra es muy semejante a una esfera achatada por los polos y ensanchada por el ecuador, o sea que es un geoide, no es una esfera perfecta. Tiene el diámetro del ecuador, que es aproximadamente unos 12.700, lo que dice ahí, y una longitud de circunferencia del mismo de 40.075 kilómetros. Pero lo que quisiera mostrar acá específicamente es que se lo divide a todo el planeta en dos, dividiéndola justamente, o dejándola dividida en dos hemisferios, el hemisferio norte, el sur. Y si hacemos cortes paralelos al que hemos hecho al Ecuador, justamente encontramos círculos que quedan determinando, o que quedan determinados por el corte que hacemos a esa esfera, que son paralelos al Ecuador y se denominan en este caso, y dejan más que nada un ángulo entre este plano, que es el corte, este plano paralelo al plano del Ecuador, y dejan un cierto ángulo de cualquier punto de este plano respecto al plano del Ecuador. Ese ángulo es el ángulo de latitud. Y el ángulo de latitud específicamente lo definimos por el ángulo que existe o determinado por, primero, digamos, el plano del Ecuador y la perpendicular del lugar del plano donde me encuentro. La perpendicular del lugar. Por supuesto, nosotros nos encontraríamos, por ejemplo, acá, una determinada latitud, ¿sí? Pero como el tamaño, digamos, que está dibujado esto, nosotros vemos esto como plano. Y nuestro... y lo que estamos observando acá es que tenemos una perpendicular al lugar, ¿sí? Así que bueno, esa perpendicular al lugar que pasa por nuestra cabeza, por nuestro cenit, y se dirige hasta el Ecuador y el plano del Ecuador, ahí tenemos el primer ángulo, que es el ángulo de latitud. Obviamente se mide en grados, la latitud del Ecuador es 0, la latitud de los polos 90, pero directamente para diferenciarse, o le ponemos sur, o le ponemos norte, o va directamente. El signo más corresponde al hemisferio norte, el signo menos al hemisferio sur. Esto es por convención. Luego tenemos entre los planos de coordenadas la longitud. Y también, como ustedes saben, es otro ángulo. Pero esta vez con respecto a un meridiano de referencia, o una longitud de referencia. En este caso, toda la trayectoria que tiene el meridiano, la longitud del meridiano, es un poquito menor a la del, miren, 40.008 kilómetros, que dan una diferencia con respecto a la longitud del Ecuador de aproximadamente 67 kilómetros. No es tanta, digamos, lo geoide que es la Tierra. Pero al hablar ya de más de
casi 70 kilómetros, ya no es perfecto, no es FEDER. Entonces hablamos de este ángulo cuando tomamos a 1 como referencia, y bueno, los ingleses se apuraron, lo tomaron como referencia a Greenwich, y ahí dijeron que de acá para acá va a tener un valor el ángulo, o va a ser reconocido como negativo, positivo, oeste, oeste, u oeste. Entonces el ángulo de un determinado plano, de un determinado meridiano, con otro tomado como referencia, que en este caso va a ser el meridiano del lugar. ¿Sí? Ahora, ese ángulo va a ir desde 0, cuando coincide con el meridiano del lugar, o sea, Greenwich, ¿sí? Y va a ser hacia el este o hacia el oeste, se va a contar así específicamente. Y entonces, si se cuenta del este hacia el oeste, va a valer 180 para un lado, 180 para el otro. ¿Hasta ahí? Espero que sí. Entonces, nos surgen cuáles son las coordenadas más importantes, yo se las dibujo acá directamente. Y observamos que las coordenadas geográficas más importantes son el Ecuador, obviamente, que tiene la latitud de 0, los trópicos. Entonces uno dice, ¿por qué los trópicos? Hasta le hacen un monumento allá en Huacalera y dicen, por acá pasa el trópico de Capricornio. Por acá, allá en el trópico de Cáncer, también hay un monolito igual que en el Ecuador. ¿Sí? Y resulta de que estas latitudes vienen a ser importantes porque determinan hasta dónde el Sol va a incidir en forma perpendicular hacia la superficie terrestre. Estos son los límites entre los cuales va a incidir el Sol. ¿Sí? Esperen un momentito. Estos son los límites entre los cuales va a incidir en algún momento del año en forma perpendicular. Ahora, ¿por qué existe el círculo polar ártico o antártico? Y miren la latitud que tiene, 66,33, y la de los trópicos, 27 minutos, o 23,5 en decimales. Esto es un valorcito que se van a tener que tener en cuenta, lo van a tener que escuchar, lo van a tener que aprender, se da muchas veces. Entonces, es conveniente que ya se lo vayan incorporando en su cabecita. A ver, estábamos preguntando por qué esta latitud tan lejana es importante. Porque es la primera latitud a partir de la cual yo voy a tener un día de total oscuridad y un día de total luminosidad. O sea, cuando lleguemos al solsticio de verano, voy a tener, esta va a ser la primera latitud en donde yo voy a tener el sol completamente sobre el horizonte, y es la primera latitud cuando estemos en solsticios de invierno, que vamos a tener un día con nada de sol en forma de radiación en forma directa. A partir de ahí y hacia el polo, los días con total oscuridad y total luminosidad van disminuyendo. ¿Sí? Hasta que llegamos al polo, que tenemos 6 meses de total luminosidad y 6 meses de total oscuridad. Y por supuesto la otra coordenada geográfica es Greenwich. ¿Sí? Hasta ahí tenemos todo eso. Entonces, las preguntas son, y a mí me gustaría que, si alguien las conoce ahora, me las diga. Latitudes entre las que se encuentra la Argentina, porque resulta de que si ustedes cuando se reciban tienen la posibilidad de hacer algún posgrado, o se van de vacaciones simplemente para regalarse unas vacaciones de la facultad,
tienen que tener una idea de esto, porque la latitud ya le va a dar una característica de cómo es el clima de esa localidad. Después, me gustaría que vean cuáles son las latitudes extremas de las provincias. ¿Cuál es la latitud en la que reside? No es, digamos, vamos específicamente en la que vota, si quieren. ¿Por cuáles provincias de la Argentina pasa el trópico de Capricornio? ¿Hay alguna respuesta por el chat? Si alguien me la lee, feliz de la vida. Espero, cric, cric. Ahí responden por Jujuy y Salta. Bien, dice que pasan por Jujuy y Salta. Ajá. ¿Quién da más? ¿No hay otra respuesta? No, hasta ahora O no. sea que te han dejado ahí prendido el micrófono y se han ido a tomar mate. Y me dejan hablando como loco malo acá. Bueno, chicos, tarea. Como esto va a quedar grabado, ustedes van a ver que les dejé todas estas preguntas como tarea. Si alguien se anima, ¿por qué localidad pasa en nuestra provincia el trópico de Capricornio, si quieren? Claudia Hurtado dice Jujuy, Salta y Formosa. Ah, la mierda, tiene mi apellido por eso. Javier dice, Javier Amador cerca de Huacalera. Cerca, no, en Huacalera. Yes. Entonces, las tres provincias que dijo, sobre las que pasa el trópico, están correctas. ¿Cuál es la localidad por la que pasa el trópico en Jujuy? Es Huacalera. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son las latitudes extremas? Lo que tienen que averiguar es las latitudes extremas de la Argentina y cuáles son las latitudes extremas de la provincia de Jujuy, porque a veces siempre te dicen, si uno habla de afuera de la Argentina, no tiene ni idea entre qué latitud está, en realidad no tiene ni idea en qué latitud viven tampoco, entonces es conveniente decir, si yo me voy a tal localidad, ¿se acuerdan que yo les dije, por ejemplo, que Londres se quedaba en una determinada latitud? Eso es conveniente saberlo porque te va a dar características de la cantidad de energía que lleva y te va a dar una idea de la temperatura que tiene, que vamos a ir aprendiendo. Sigamos entonces. Ustedes saben que las características que tiene la órbita de la Tierra alrededor del Sol es también una elipse, no es muy excéntrica, ocupando el Sol, al ser una elipse, uno de los focos. ¿Sí? Los focos en este caso, nada más, acá está dibujada bastante exagerada, esta elipse, pero para que tengan idea. Gira sobre su eje cada 24 horas, gira alrededor del Sol cada 365 días, ¿sí? Y mantiene ese plano de inclinación en la Tierra. Esa inclinación respecto al polo norte geográfico, ¿sí? Y es de 23 grados 27 minutos. Ahí se vuelve a repetir el ángulo que les dije hace rato con respecto a la latitud que tienen los trópicos. 23 grados 27 minutos. Esa inclinación se encuentra en este momento, no es fija. No es fija. Esta inclinación varía y lo hacen miles de años. Esta inclinación se encuentra mirando hacia la estrella polar.
exactamente una de las constelaciones que tenemos. Y la Tierra, al trasladarse alrededor del Sol, va describiendo un plano. Entonces, si comparamos el plano del Ecuador con respecto al plano que deja esa trayectoria de la Tierra, ese plano que deja la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, es la que se denomina plano de la eclíptica. Entonces, el plano del Ecuador con respecto al plano de la eclíptica tiene también un ángulo de 23 grados 27 minutos. O podríamos decir que el ángulo entre el eje de inclinación y el plano de la eclíptica es de 66,33, que es el complemento. Y si quieren que les complique más, la Tierra está inclinada 23 grados 27 minutos, como acá, respecto a la perpendicular del plano de la eclíptica. Miren las formas que tienen de nombrar esa inclinación que tiene la Tierra. Y miren que va a ser importantísima esta inclinación, lo que nombro acá. Porque esto va a determinar fundamentalmente las estaciones del año. Y dice, ¿cómo va a ser eso? Sí, determina las estaciones del año. Acá van a aparecer muchas figuritas, ya van a ir entendiendo. Ustedes ven que la Tierra, al trasladarse alrededor del Sol, ¿sí?, va a describir ese plano que les conté hace rato. Es una elipse, por lo tanto, ya que el Sol se encuentra en uno de los centros, ya que una elipse tiene dos centros, deja una distancia, en este caso menor, y una distancia mayor. La distancia mayor es entre el Sol y la Tierra, es de 152 millones de kilómetros. La distancia menor es de 148 millones de kilómetros. Aproximadamente deja una distancia media, de la cual se habla siempre, de 150 millones de kilómetros. La distancia menor se denomina perihelio. Esperen que a mí me gusta el puntero, no sé, alguno de estos punteros. Esta distancia, ¿sí?, se denomina perihelio. Y esta distancia se denomina afelio. Ahí se pueden acordar cuando tenga la preposición a, ¿sí?, para decir que llega menor cantidad, obviamente, de energía debido a la distancia. Muy poquita, digamos, diferencia. ¿Sí? Sin embargo, cuando se encuentra a la mayor distancia, y debido a la inclinación que tiene el eje de la Tierra, el Sol incide bien en forma perpendicular a uno de los trópicos. Y adivinen cuál, el trópico de Cáncer. Entonces, por lo tanto, se está produciendo a la mayor distancia el solsticio de verano de un hemisferio y el solsticio de invierno del otro hemisferio, que recibe muy poca cantidad de radiación, o más bien mucho ángulo de inclinación de la radiación. Cuando va avanzando la época del año, lo que va a pasar es que llega un momento que va a llegar la misma radiación para dos épocas, que son los equinoccios, y después cuando la Tierra se encuentra a la mínima distancia, y debido de vuelta a que la Tierra siempre se encuentra mirando hacia la estrella polar, y al plano de inclinación que tiene la misma, en este caso va a estar incidiendo más sobre el trópico de Capricornio. Entonces está produciendo, acá está incidiendo más, viene en forma perpendicular, y entonces se está produciendo el solsticio de verano de nuestro hemisferio y el solsticio de invierno del otro hemisferio. Entonces, ¿cómo puede ser que se esté produciendo, a pesar de las distancias,
no sé si lo ven, a pesar de las distancias, en ambos hemisferios, una época del año, una más que época del año, una situación climática tan diferente, porque en el hemisferio norte tenemos unos fríos recontra intensos, o acá, cuando se encuentra más lejanos, tenemos unos calores muy intensos, muy extremos, y mientras que dentro del planeta, pero en otra latitud, se está produciendo una estación del año completamente contraria. Entonces, es la diferencia de distancia la responsable que ocurre en una época que ocurre en una estación del año. No, es el eje de inclinación de la Tierra, en donde va a incidir en forma perpendicular la radiación. Si lo hace sobre, que, como les conté hace rato, que los trópicos son latitudes imaginarias, que la hicieron porque empezaron a medir hasta dónde el Sol incidía en forma perpendicular en un momento del día y en un momento del año, y pasaba sobre nuestra cabeza. Implicaba que ahí la energía pasaba en forma muy, muy alta, era muy importante. Entonces, es la distancia, y puede ser que llegue un poquito más a esta menor distancia. Tendría que hacer más calor, entonces, en el hemisferio sur, cuando ocurre ese problema, cuando esta distancia, sí tendría que ser un poquito más de calor. Pero ¿por qué no hace al contrario? Los veranos nuestros son mucho más frescos que los veranos del hemisferio norte. Pero recontra, más llevadero que los veranos del hemisferio norte, igual que los inviernos. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto no ocurra? ¿Alguien me ha seguido? ¿Y alguien puede llegar a decir algo? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, de esta diapositiva lo único lo que van a tener que ver es concretamente cómo es el recorrido del Sol, de la Tierra alrededor del Sol, cuáles son las distancias, y que las estaciones del año están provocadas por la inclinación del eje de la Tierra, fundamentalmente. Acá, sí, hace rato los compliqué un poco, los voy a complicar un poquito más, porque otro de los ángulos que es importante es el ángulo de declinación solar. Desgraciadamente van a haber montones de líneas, pero en este caso ustedes tendrían que concentrarse en que son el eje del mundo, más o menos. Aquí está la Tierra, que ocupa el centro de lo que nosotros hemos creado, nuestra bóveda celeste, si quieren. En este caso, es algo que nosotros aparentamos. Por lo tanto, aparentamos ser el centro de todo, y acá la ponemos a la Tierra, y en ese momento, si nosotros somos el centro de todo, lo que estamos viendo es que el Sol gira alrededor de la Tierra. Ese giro del Sol alrededor de la Tierra, en este movimiento aparente, así se lo denomina a este tipo de movimiento aparente del Sol respecto a la Tierra, describen plano. Entonces, ese plano era como el movimiento que hacía la Tierra alrededor del Sol, ¿sí?
y que se llama eclíptica. Acá en este caso, como nos sentimos eje del mundo, entonces lo que ocurre es que vemos que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Y a la vez, si ampliamos el ángulo que tiene, digamos, el plano del ecuador, formamos otro gran plano con el cual vamos a trabajar. Dos planos, entonces. Todo esto dentro de una esfera que la denominamos bóveda celeste. Entonces tenemos dos planos, uno descrito por el plano del ecuador y otro plano descrito por la trayectoria del Sol alrededor de la Tierra. Y esta variación, o variación entre ambos planos va a ir cambiando día a día. ¿Sí? Cada vez va a ser menor, o como en este caso cuando se produce un equinoccio, o puede ser mayor cuando se producen los solsticios. Y miren cuánto vale. De vuelta se repite este ángulo de 23 grados 27 minutos. Entonces, si hacen una observación cuando el Sol se encuentra en este momento, este es el plano del recorrido del Sol de acuerdo a la bóveda celeste que yo he creado. Acá, este es el plano, este es el lugar donde se va a encontrar el Sol. Está incidiendo más bien sobre una latitud que va a ser el trópico en el hemisferio norte. Entonces ahí se está produciendo el verano del hemisferio norte, pero el invierno nuestro. Y por convención, acá cuando el Sol se encuentra acá y está produciendo ese día del solsticio de verano, o sea, el 21 de julio para ellos, junio, perdón, se está produciendo el verano, la época del año tiene un ángulo. Ese ángulo se denomina declinación. Y vale, en ese caso, cuando se está produciendo el solsticio de verano de ellos y el invierno nuestro, vale 23 grados 27 minutos positivos. Este es otro valorcito que es bastante arbitrario. Después, cuando sigue el recorrido, ambos planos se encuentran y se producen uno de los equinoccios, ¿sí? Y acá en este caso, cuando va a incidir más bien sobre una región con una latitud cercana al hemisferio sur, se va a producir el solsticio de verano del hemisferio sur. Por lo tanto, en ese caso, la latitud es negativa. Estos son valores convencionales. Y en este caso, la latitud vale 23 grados, la declinación vale 23 grados 27 minutos. Entonces, cuando nos encontramos con respecto a los solsticios, el ángulo de declinación, que es sinónimo de época del año, porque ustedes ven, equinoccio de otoño, esto es con respecto al sur, ¿no? Equinoccio de otoño, ¿cuándo se produce? En marzo. El solsticio de invierno, ¿cuándo se produce? En junio. El 21 exactamente. El equinoccio de primavera, el 21 de septiembre. Yo lo puedo también, a la época del año, la puedo transformar en ángulos. ¿Y por qué hago tanto lío? Porque yo a través de los ángulos y con funciones trigonométricas puedo llegar a calcular otros valores que yo necesito hacer. Como por ejemplo, la cantidad de energía que va a llegar al límite superior de la atmósfera o simplemente al cultivo. Redondeando, tenemos ángulos de latitud, ángulo de longitud, eso espero que le haya quedado bien. Hemos dicho que la Tierra al moverse describe una elipse,
la Tierra cuando se mueve alrededor del Sol describe una elipse, y que está inclinada respecto a la perpendicular de la eclíptica, o del movimiento que hace, o respecto simplemente de la eclíptica. Ahí tienen dos valores. Había tres formas de poder decirlo eso. Yo sé que ahora le va a sonar tremendamente complicado, pero espero que cuando escuchen de vuelta el relato lo puedan entender. Si no, vamos a estar en consulta. En los días que hemos dejado bien clarito eso. Con respecto a la época del año, la podemos transformar en ángulo. Las épocas del año extremas tienen valores convencionales. Para el solsticio de verano, ese valor, que es un ángulo y se denomina ángulo de declinación solar, es negativo, 23 grados 27 minutos. Y en el solsticio de verano es positivo. ¿Por qué digo convencional? Porque allá lo han estudiado en el hemisferio norte y han dicho, bueno, ese valorcito va a ser positivo para el norte porque podrían haberle puesto para el sur el valor negativo. También daba trigonométricamente la solución. Y el responsable de las estaciones del año es, me había olvidado, la inclinación del eje de la Tierra. Eso hemos aprendido hasta ahora. Esto es lo que les mostraba hace rato cuando, debido al tamaño de todo lo que estoy mostrando, se hace tan complicado de entender. Rafa, ingeniero, una preguntita te han hecho. Sí. Javier Amador dice, disculpe profesor, según el gráfico el valor de los ángulos en los equinoccios es 0 grado, ¿verdad? Sí, muy bien. Porque yo dije seguramente dije alguna cosa mal ahí. No, no has dicho, está bien. Perfecto. Él en el gráfico lo ve como 0 y 0, porque si se ve, pone la diapositiva anterior, ahí está, ¿ves? En los equinoccios el ángulo es 0. En los equinoccios el ángulo es 0. Miren, los dos planos coinciden ahí. Los dos planos en el equinoccio coinciden, por lo tanto no hay ángulo. ¿Está bien? Eso es lo que pueden observar acá. Esto es sinónimo, hemos dicho, de época del año. Se ha hecho complicado porque estamos haciéndolo de una forma aparente, no viendo todo el sistema solar desde arriba, y estamos diciendo nosotros somos el centro de todo el sistema dentro de la bóveda celeste, y vamos a comparar estos dos ángulos, el ángulo del ecuador y el ángulo del recorrido del Sol. Y no es así, el Sol no gira alrededor nuestro, estamos en la época medieval, si sería así. ¿Está bien? Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? No, todo bien. Continúa, Ángel. Este es ¿qué es lo que pasa, digamos, cuando el Sol incide, cuando se produce el verano? Obviamente siempre, en este caso, hablando del hemisferio sur, el Sol incide sobre Guacalera, bien en forma perpendicular, en un momento del día que va a ser el solsticio, obviamente, pero en un día del año que va a ser el solsticio, y en un momento del día que va a ser el mediodía. Por esto en esta región es bastante problemática en cuanto a la intensidad de la radiación que ingresa, y que hay que tener un cierto cuidado, cosa que la gente en la quebrada no tiene. Con respecto a la posibilidad de tan alta radiación puede incidir en la piel. En el solsticio de invierno, obviamente, va a estar incidiendo, va a estar en la otra punta, ¿sí? Va a estar a la mayor distancia. ¿Cómo se llama la mayor distancia? ¿Alguien me ayuda? Que grite por ahí. Bueno, a la mayor distancia, que se denomina afelio. Ahí ha contestado a los chicos, Muy Cristian, bien.
Bonillo, Ana Cuevas, Belén Arce y Javier Amador. Afelio. Muy bien. Siempre pongan, a ver si se van acordando esa preposición, entonces, afelio. Entonces está incidiendo sobre el trópico de Cáncer y, obviamente, lo que ocurre con nosotros, digamos, el ángulo con que llegan los rayos del sol es cada vez menor y entonces la intensidad va a ser mucho menor para el hemisferio nuestro y se va a producir el invierno. Ahora, hasta ahí yo quería, antes de esto, siempre pongo esta diapositiva de vuelta para que hagamos un repaso. Hemos visto hasta acá latitud, longitud, ángulo de declinación, la trayectoria del Sol, de la Tierra alrededor del Sol. Hemos dicho que se describe un plano, ese plano se denomina plano de la eclíptica, va a ser muy importante porque si se la comparamos al plano del Ecuador, nosotros podemos tomar a la época del año como un ángulo. Entonces, eso nos va a servir para que después, trigonométricamente, podamos calcular la cantidad de intensidad que llega, o de radiación que llega al planeta Tierra. ¿Qué más? Hemos visto que la inclinación del eje de la Tierra es la responsable de la cantidad de las épocas del año, más que nada. Y cuando le preguntamos, ¿por qué se produce en la época del año? Por la inclinación del eje de la Tierra. ¿Sí? O las estaciones, perdón, del año. Hasta ahí va bien. Continuemos. Saben que de la tremenda cantidad de energía que tiene el Sol, el Sol llega a tener en el límite superior de la atmósfera aproximadamente 6.000 grados Kelvin. ¿Sí? Dentro del Sol, por supuesto, la temperatura es mucho mayor. Llega a aproximadamente unos 15,7 millones de grados Kelvin, millones de grados Kelvin. Está un poco calentito. Y está compuesto fundamentalmente por hidrógeno y helio y algunos otros compuestos que sirven para catalizadores de las reacciones termonucleares que ocurren. La energía que sale de cada centímetro cuadrado y minuto de la superficie solar es de aproximadamente 90.000 calorías. ¿Sí? Y esto sirve para mostrar que esa cantidad de energía se va a distribuir en toda dirección, hacia todos lados, y lo que llega al límite superior de la atmósfera es solamente una pequeña cantidad de 2 calorías por centímetro cuadrado por minuto. Porque lo que sale del Sol, hemos dicho, es de 90.000 calorías por centímetro cuadrado por minuto. Pero lo que llega al límite superior de la atmósfera es 2 calorías por centímetro cuadrado. Estas 2 calorías por centímetro cuadrado son muy importantes porque es la que vamos a conocer después como constante solar. Las características mensurables más importantes que tiene la radiación son su longitud de onda y la intensidad. La intensidad está medida en la cantidad de energía que llega por unidad de superficie y unidad de tiempo. O sea, la que vamos a hablar en general es la cantidad de calorías por centímetro cuadrado por minuto, pero esta unidad de calorías por centímetro cuadrado por minuto, ¿sí? Vino uno de los investigadores y dijo, bueno, esto, calorías sobre centímetro cuadrado, se va a llamar Langley. Entonces, a esto
a Langley sobre minuto, ¿sí? También la podemos denominar a la intensidad, en vez de calorías por centímetro cuadrado por minuto, también la podemos poner igual a Langley por minuto. O también, como se le están empezando a nombrar en este momento, a la intensidad en Joule por metro cuadrado por segundo. Pero esta unidad de Joule sobre segundo es Watt. O sea que es otra manera, Watt sobre metro cuadrado es otra manera de medir la intensidad. Y así hay otras equivalencias que ustedes pueden llegar a encontrar en bibliografía, inclusive si buscan como ya existe el nuevo verbo googlear, lo pueden realizar a través de esa página. Cuando hablamos de la longitud de onda, vamos a ver que estamos hablando de la distancia que existe entre dos picos de la onda, tanto de la onda eléctrica como magnética. ¿Sí? Porque hemos dicho que los rayos del Sol se componen o se desplazan como ondas electromagnéticas, ¿sí? Una corresponde a la onda eléctrica, la otra a la magnética. Se desplazan, ustedes saben, a la velocidad de la luz y van transportando energía. Esa energía va a estar dada por la secuencia de la distancia entre dos picos de la onda que van a llegar a tener. Ahora, dentro del espectro de lo que va a emitir el Sol, va a emitir en un amplísimo espectro, tremendamente amplio espectro. Ahora, existen muchas formas, digamos así, de ondas electromagnéticas. Se distinguen las que tienen mayor frecuencia, acá, en este caso, y las que tienen longitudes de ondas que varían en un amplio rango, definiendo así el espectro de electromagnético. Esta variación es debida fundamentalmente a los diferentes componentes de los cuerpos que lo están emitiendo, ¿no? La radiación, en este caso, vemos que lo que emite el Sol lo hace desde longitudes de ondas muy pequeñas, con alta frecuencia e intensidad, hasta longitudes de onda muy largas, que llegan a 10 a la 5. Entre ellas tenemos lo que vemos y lo que no vemos. Lo que vemos en este caso está dentro del espectro visible, está la luz blanca, ¿sí? Y el resto en realidad no se lo ve, ni para un lado ni para el otro. Los rayos gamma tienen una altísima frecuencia, después le siguen los X, los ultravioleta, y todo esto son en general nocivos. Ya hemos hablado que los ultravioletas están filtrándose en la estratosfera, a partir de la capa de ozono, y todos los demás también, estos son emitidos fundamentalmente por el suelo, por la tierra, ¿sí? Y estas ondas de radio especialmente se encuentran en la exósfera, habíamos dicho, o en la ionósfera también. Miren, tenemos todo el espectro de radiación, pero lo que vemos solamente es esto. ¿Qué es lo que pasa cuando observamos el color de algún objeto? En este caso, de la clorofila, de una planta. Lo que pasa es que vemos verde a esa planta porque es el color que se refleja. En realidad, lo que está absorbiendo la clorofila o la planta
son longitudes de onda del color violeta, azul y rojo. ¿Sí? ¿Lo ven? Y lo que esta es la absorción. ¿Sí? Y lo que está reflejando está entre el verde y el amarillo, y eso es lo que percibimos exactamente. A eso la radiación fotosintéticamente activa se la denomina PAR en su sigla en inglés. Bueno, alguien hace una traducción hasta acá lo que hemos visto. Es muy poquito de la cantidad de energía del Sol, de la tremenda cantidad que el Sol emite de energía, que son 90.000 calorías por centímetro cuadrado por minuto, solamente llega una pequeña cantidad en el límite superior de la atmósfera. Ahora, toda esa energía se transmite a través de ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas se caracterizan por dos cosas, por su intensidad y por su longitud de onda. Existen longitudes de onda que son muy pequeñas y de alta frecuencia, de alta energía, y otras longitudes de ondas que tienen todo lo contrario, baja frecuencia, baja energía, que son las longitudes de onda larga. Las que podemos ver en general están dentro del espectro visible, las demás no las vemos directamente. Y hasta ahí es lo que hemos visto. Si me olvide de algo, me dicen. Así que vamos a pasar en este momento a lo que denominamos las leyes de la radiación. Miren, vamos bastante bien, gracias a Dios. Solamente de las leyes, digamos, de todo lo que se estudió del Sol, a mí me interesa que veamos 3 leyes. Y específicamente después vamos a ver una de ellas, que es la que más me importa. ¿Por qué? Porque hacemos referencia a lo que empezaron a investigar los físicos teóricos. Los físicos teóricos empezaron a tratar de describir cómo era el espectro de emisión de los cuerpos negros, porque vieron que un cuerpo negro era aquel cuerpo que emitía en toda longitud de onda y absorbía en toda longitud de onda. Y lo compararon con el Sol diciendo que es el típico cuerpo negro, y que también esa radiación lo hace en toda dirección a una determinada temperatura, y que el máximo potencial, digamos, de emisión de ese cuerpo negro es la energía emitida por unidad de tiempo y área en cada longitud de onda. Y por supuesto eso va a ser en función de la temperatura que tenga ese cuerpo. No es lo mismo la temperatura que tiene el Sol que la temperatura que tiene la Tierra, o la temperatura que tiene el cuerpo humano, no sé, para hacerle bien extremista las diferencias de temperatura. Para que se pueda llegar a describir el espectro de emisión de un cuerpo, tuvo que intervenir dentro de la física un investigador que es Planck, que trabajó de diferente manera. Planck llega a plantear que la forma de llegar a realizar todo el espectro es a través de paquetes de energía, cuantos de luz, lo que le llaman. Entonces, de esa forma, el tipo describe eso y realiza la distribución de intensidad de esa energía, y que estaba en función, como les decía hace rato, de la longitud de onda y de la temperatura. Qué lío que le hice, pero hay otros investigadores que han querido hacerlo, tanto como Rayleigh Jeans, o bien, pero no les funcionan las expresiones, digamos, que llegaron a intentar. Unos funcionaban bien para
ondas largas y el otro para las ondas cortas. ¿Sí? Si estamos graficando la intensidad de energía en función de la frecuencia. Planck, al plantearse esto, a decir, bueno, por cada valorcito vamos a sacar, por cada longitud de onda y cada valor de energía que se emite, vamos a tener un paquete de energía que se va a estar produciendo. Esa es la única forma en que pudo solucionar todo el espectro de emisión de un cuerpo, que es muy similar. Si hacemos, digamos, si integramos estas dos curvas, van a ver que es la misma cantidad de energía del Sol que del cuerpo ideal, que es el cuerpo negro. Esa es la primera ley que dijeron que trabajó. ¿Por qué es tan importante? Porque pasó de trabajar con lo que es la física clásica a la física cuántica. Y que en este momento está tan de moda la física cuántica, pero también es un tipo de física bastante difícil para entenderla. Otra ley que para nosotros nos parece importante es la ley de Stefan Boltzmann, que dice que todo cuerpo cuya temperatura sea mayor a los 0 grados emite energía en forma de radiación. O sea, encima del cero absoluto, el 0 Kelvin, todo cuerpo emite energía. Obviamente que esa energía la va a emitir dependiendo, esa energía la va a emitir proporcionalmente. Acá aparece una igualdad, pero resulta para producir una igualdad, ¿qué es lo que puso acá? Una constante. Todo cuerpo se va a emitir en proporción a la temperatura que tenga elevada a la cuarta potencia. Esto que le estoy enseñando, que le estoy mostrando acá en este momento, después le va a aparecer en uno de los procesos muy importantes que nosotros tenemos para determinar qué cantidad de agua se va a evaporar. Miren, por eso le estamos haciendo hincapié en esto, porque si no, no tendría mucho sentido enseñarle tanta parte física de la radiación. Por último, una de las leyes que también incorporamos, que es todo cuerpo emite radiación en una banda dentro del espectro electromagnético, y a partir de este físico, bien, se pronuncia, o bien, como ustedes quieran pronunciarlo, pero se pronuncia bien, así como calificativo. Con este valorcito, con esta ley, uno puede llegar a calcular cuál es el máximo de longitud de onda, o la máxima emisión a una determinada longitud de onda, que va a producir un cuerpo a una determinada temperatura. Entonces, este señor describe dos cosas. ¿Cómo se puede calcular el máximo, la máxima intensidad de energía que emite ese cuerpo? Y también dice que eso es lo que provoca un desplazamiento de la energía de acuerdo a la temperatura que tenga. Y ahora lo vamos a ver. Este es con respecto, si comparamos el espectro de emisión del Sol y de la Tierra. Obviamente se encuentran muy lejanos los espectros de emisión, las longitudes de onda bastante lejanos, aunque diga, bueno, si comparamos 0,5 a 10, que es el máximo de intensidad de emisión para el caso de la Tierra, y para el Sol el máximo de intensidad de emisión está en 0,5. Sin embargo, como ustedes ven el espectro, y esto no está dibujado en forma proporcional, porque esto tendría que ser pequeñamente chiquito, lo del Sol, porque este se encuentra a una temperatura de 6.000 grados Kelvin, como hemos dicho aproximadamente, y esto de 300 grados Kelvin. Miren la diferencia. Lo que sí podemos decir es que
cuanto mayor es la temperatura, mayor es la energía emitida. ¿Qué significa mayor la energía emitida? Que la longitud de onda corta, ¿sí? Por el movimiento, por ser corta la distancia entre los picos, acá tiene mucha energía, mientras más pequeña es la longitud de onda, hasta que se va haciendo más grande la longitud de onda, el pico, entre esos valores de la distancia entre las longitudes de onda. ¿Y quiénes lo van a hacer con menor energía? Lo van a hacer aquellos cuerpos que emitan en onda larga, más bien. Entonces, lo que se ha hecho es descubrir que la Tierra emite más bien energía una vez que recibido del Sol energía de onda corta, la absorbe y la vuelve a transmitir, pero en otra longitud de onda, en onda larga. Y esa longitud de onda es la que nos produce calor. En realidad nosotros no recibimos tanto calor del Sol como del suelo. La temperatura del aire es la temperatura debido a la energía emitida por el suelo. Uno lo va a hacer en onda larga, la Tierra, y el Sol lo hace fundamentalmente dentro del espectro de onda corta, la mayor intensidad. Y hace rato le hablaba de la ley de Wien, que describía el máximo de intensidad. Entonces decía que el máximo de intensidad de emisión de este cuerpo está en esta longitud de onda. Si aumentamos la temperatura de ese cuerpo, en esta otra, disminuye la longitud de onda y aumenta la energía. En este otro, llega a disminuir la longitud de onda, acá también y acá también. Y va disminuyendo la distancia entre los picos mientras más nos acercamos a cero, obviamente. Entonces, mientras más corta es la longitud de onda, más energía va a tener de emisión. Esa es la ley de Wien. Y lo que se observa es que a medida que aumentamos la temperatura, hay un desplazamiento. Por lo tanto, a la ley de Wien también se la conoce como la ley de desplazamiento. ¿Qué hemos aprendido hasta acá? Las tres leyes de la radiación, específicamente. La ley de Stefan-Boltzmann, que va a describir todo el espectro de emisión de un cuerpo. La ley de... la de Planck, estaba hablando recién. La ley de Stefan-Boltzmann, me va a describir que la energía emitida va a estar en función de la temperatura que tiene ese cuerpo elevada a la cuarta potencia. Como es una cuestión de proporcionalidad, por eso le pone una constante, y que es la constante de Stefan-Boltzmann. Pues no importa que se acuerden. Cuando la estudiamos nosotros esta materia, nos hacían que nos acordemos esos valores, porque ahora ustedes lo pueden buscar en internet y va a salir esa constante. Es un número que para colmo es el 10 elevado a la no sé cuánto. Y posteriormente la ley de Wien, que con la ley de Wien ustedes tienen o obtienen la longitud de onda de máxima intensidad de emisión. ¿Sí? ¿Cuál es la longitud de onda que tiene, dónde está el máximo de longitud de onda que emite un cuerpo? ¿Sí? ¿Cuál es el valorcito? Hemos dicho que el Sol, 0,5, y el máximo en la Tierra es de 10. ¿Alguna pregunta? Quiero que en este momento, a ver, me dan un respiro, por favor. ¿Hacemos una pausa? Sí, 5 minutitos, 5 minutitos nada más. ¿Sí?